Nos concede. Qué interesante este himno que hemos cantado acerca de el oír la voz de Cristo. Necesitamos escuchar la voz de Cristo, la voz de aquel que Dios ha enviado para hablarnos la palabra de Dios, para darnos el mensaje de salvación. Qué importante. Y qué importante lo que dice allí en la tercera estrofa. Perdón, en la segunda estrofa, donde dice: nuestra ciencia toda ciega está, débil y está oscura. Como nosotros estamos en esa condición de oscuridad, de falta de entendimiento, de falta de conocimiento, a eso se refiere la ciencia, acerca de las cosas de Dios, Dios tuvo que enviar a uno para que nos hablara la verdad de Dios. Y ese uno es el Señor Jesucristo, a quien Dios ha enviado a este mundo para que nosotros podamos conocer su voluntad. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir del Señor la ayuda en la exposición de su palabra. Amado Dios y Padre, amado Dios nuestro, con gratitud nos acercamos a tu presencia, tu santa presencia, en donde allí encontramos nosotros el plenitud de gozo, donde encontramos nuestra paz, nuestro consuelo, donde nuestras almas pueden ser reconfortadas con la bondad que tú impartes, con el conocimiento y el entendimiento que nosotros necesitamos para ser sostenidos en aquellas promesas que tú has dejado para nosotros, tu pueblo. Oh Señor, necesitamos de la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas son las luchas, duros son los caminos, y mucha es la oposición de todos los ángulos a la hora de vivir esta vida a la cual tú nos has llamado. Pero gracias porque tenemos a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que escuchemos su voz, para que podamos oírla y por medio de la obediencia podamos ser nosotros edificados en tu verdad, en su verdad. Padre, te rogamos que tú bendigas la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Quieras tú, Señor, hacernos bien por medio de ella y danos los corazones que necesitamos. Ensancha, oh Señor, nuestra alma para que podamos recibir tu palabra. Derriba todo aquello que se levante como oposición o como cuestionamiento a lo que tú nos hablarás en esta mañana. Padre, sé con nosotros en nuestra debilidad, te lo suplicamos. Bendícenos por medio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos entonces, hermanos, con este libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 3, dándole finalidad ya a este capítulo que nos ha llevado unas cuantas semanas. Hemos recorrido a lo largo de él, teniendo en cuenta bastantes enseñanzas para nosotros y que ha sido de provecho, o eso es lo que nosotros esperamos. Pero un gran punto a destacar en esta predicación de Pedro, en la que nosotros estamos dando ya finalización a este capítulo, donde Pedro comienza con una introducción, desarrolla un tema no muy largo acerca de Cristo, y luego él está en esta conclusión en la que nosotros estamos observando. Y en esta aplicación, tanto en el tema de Pedro, él quiere también centrar la aplicación en Jesucristo. Pedro sigue hablando y sigue apelando al Señor Jesucristo a la hora de terminar su predicación a toda aquella multitud que se había reunido allí, ¿se acuerdan? En virtud de la sanación de aquel cojo. Sigue descubriendo Pedro el velo y manifestando cosas acerca de la persona de Jesucristo, cosas acerca de la obra de Jesucristo, pero ahora él nos da otra orientación. Ya no como la primera, donde él pinta a Jesucristo como aquel en quien recibieron de manos de ellos la muerte y en donde estos son culpables. El tema de su predicación era teniendo a Cristo como centro, era hacer caer sobre ellos aquella culpa, la culpa del pecado que ellos tenían por el gran mal que ellos hicieron al siervo de Dios. Pero ahora en la conclusión, la presentación de Jesucristo que Pedro quiere dar es para que
ellos vean en Él la salvación que ellos necesitan. Como que hay una orientación diferente acerca de lo que Pedro les quiere mostrar a ellos. El escape que ellos necesitan, después de haberse visto bajo la culpa, bajo la condenación, ahora viene Pedro a querer transmitirles a ellos otra orientación. De manera que él va a hablar acerca del Señor Jesucristo, pero ahora tiene otra condenación. Ahora presenta al Señor Jesucristo como aquel que viene a darles ese refrigerio que sus almas necesitan, que viene a darles la salvación que sus almas necesitan, que viene a darles a ellos para que ellos puedan convertirse y volverse de su maldad. Ellos mataron a Jesucristo y Pedro les dice, ese a quien ustedes mataron, Él es vuestra esperanza. Él es vuestra esperanza. Ese a quien ustedes hicieron esto, Él es vuestra esperanza. Él es vuestra salvación. De manera que por Él serían condenados por lo que hicieron sobre Él, y por Él mismo, serían salvados por lo que Él había hecho por ellos. Por creer en Él, ellos serían salvados. Así que el tema de la conclusión sigue siendo y sigue desarrollándose alrededor y en torno al Señor Jesucristo. Pedro, por medio de la conclusión, él ahora abre una rendija, abriéndola su conclusión, abre una rendija de esperanza. Él empieza a mostrarles primeramente que lo que ellos hicieron, lo que habían hecho, lo habían hecho por ignorancia. Pedro ya empezó a abrir una rendija y dando una explicación acerca de todo lo que había pasado en torno a Jesucristo. Pedro les lleva a meditar primeramente acerca de esto. Ustedes estaban ignorantes cuando hicieron esto y habíamos profundizado un poco acerca de lo que significaba esta ignorancia. Luego Pedro continúa abriendo un poco más la rendija y les sigue dando esperanza en virtud de lo que ellos habían hecho y les dice que ellos tenían que arrepentirse y convertirse. Había una salida. Ellos eran culpables, ellos tenían la ira de Dios sobre ellos, pero había una salida. Lo habían hecho por una causa, pero había una salida. Y les presenta el arrepentimiento y la conversión. Arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es tomar la dirección contraria a la que yo he estado andando en un principio. En la mente, en el criterio, en la opinión, ellos han estado pensando una serie de cosas, ellos han estado haciendo una serie de cosas y arrepentirse es cambiar la mente. En donde uno tenía un criterio antes, pero ahora cambia, donde uno no veía nada antes, ahora él ve, ahora él puede ver. Donde ellos veían que no había pasado nada con todo aquello que ellos habían hecho al dador de la vida, pero ahora ellos pueden comenzar a ver las implicaciones de eso. A la luz de lo que han oído, ahora ven y comprenden que habían hecho un gran mal contra ese Dios al cual ellos iban a adorar en el templo. Arrepentíos, les decía Pedro, cambien de criterio, condenen eso, que antes no era nada para ustedes, condenen esa dirección de vida que no significa nada ahora para ustedes. Eso es arrepentirse. Es confesar en el corazón que eso es pecado y que yo lo hice. Arrepentirse. Es condenar lo que antes yo aprobaba. Y convertíos significa una disposición correcta, diferente hacia Dios. Arrepentíos y convertíos, le dijo Pedro. El arrepentimiento es un cambio hacia el pecado y el convertíos es un cambio hacia Dios. Es poner ahora tu confianza en Dios. Es poner ahora tu esperanza en Dios. Es volverse hacia Dios. Uno reconoce el mal que ha hecho y entonces se dispone ahora delante de Dios, ahora para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Convertíos. Y eso es una obra que se realiza en el alma. Se realiza en el interior de la persona, a la luz de lo que está esa persona oyendo. A saber, el Evangelio. Estos eran los requisitos que Pedro les presentaba para que pudieran ser borrados sus pecados y viniera de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, tiempos de descanso, tiempos realmente buenos que necesitaban sus almas. En relación, Pedro también les dice, y Él envía a Jesucristo que os fue
antes anunciado. Pedro continúa abriendo más la rendija de la puerta. Hay una salida, arrepentimiento y conversión. Y ahora Pedro le dice los beneficios. Miren las cosas que aquí están prometiendo por el Evangelio. Además de borrar los pecados, además de venir de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio, Pedro dice, y él, refiriéndose a él, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Otra traducción en otra Biblia dice, y que envíe al Cristo que les ha sido designado a Jesús. Algunos comentaristas dicen que este envíe a Jesucristo tiene que ver con la segunda venida de Cristo en su gloria, viniendo Él restablecer su reino una vez y para siempre. Podría ser, no se descarta del todo, pero nosotros más nos inclinamos a pensar, juntos también con otros muchos comentaristas, que Pedro se refiere a cómo el Señor Jesucristo viene a nuestros corazones. Viene a nuestros corazones, como también habla en ciertos lugares del Nuevo Testamento. Vayan por favor en sus Biblias a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envía al Espíritu de su Hijo, y entonces nosotros respondemos y vivimos nosotros delante de Dios como hijos que somos de nuestro Dios y Padre. Llegamos a estar conscientes de nuestra calidad como hijos de Dios, haciendo lo que los hombres valoren, la enseñanza del Hijo. Empezamos a valorar ahora la voz del Hijo, como hemos cantado, la enseñanza del Hijo. Empezamos a valorar ahora su amor, cómo se dio Él hasta la muerte por nosotros, y empezamos a valorar su intersección a la diestra del Padre y su constante cuidado. Enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, es lo que estaba diciendo Pedro. Y Él envíe a su Hijo. El corazón controla la personalidad del ser humano. Es el núcleo y es el centro del hombre, del ser más íntimo del hombre. El corazón es el eje donde se irradian todos los radios de su existencia. Él es el centro y de ahí salen todos los radios de donde él va a manejar todas las circunstancias y las cuestiones de su vida. Es el cuarto de control de los sentimientos, de la fe, como también de la fuente de todas sus palabras, de su voluntad y de sus acciones. Dice en Proverbios que de él mana la vida. Y Dios promete enviar a su Hijo a los corazones de los hombres para que éste opere de una forma directa en él. Miren en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, busquen en sus Biblias por favor, porque es importante que lo leamos juntos. Juan capítulo 14. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo que Jesús quiere decir es que mi partida no será como la de un padre cuyos hijos quedan huérfanos cuando éste muere. No, yo mismo vuelvo a vosotros en mi espíritu, es lo que promete el Señor Jesucristo. El Espíritu revela al Cristo, lo glorifica, aplica sus méritos a los corazones de los creyentes, hacen eficaces sus enseñanzas en la vida de ellos, y es consecuencia, cuando el Espíritu es derramado, Cristo verdaderamente vuelve cuando su Espíritu es derramado sobre aquel que cree. Verdaderamente, Cristo es enviado a ese creyente. Miren un poco más adelante en el versículo 21. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este amor inteligente y que tiene propósito determinado es hecho manifiesto por el Espíritu de Cristo en el corazón en aquel él viene y es enviado. La expresión y me manifestaré a él
se realiza una y otra vez en la vida de los creyentes. Esto es un presente continuo. No es solamente cuando Él vino por primera vez y fue enviado al Padre, al corazón de ese creyente, sino que Él es constantemente enviado. Es lo que quiere decir el término de esta frase. Está en un presente continuo. Una vez que se manifiesta, se realiza una y otra vez en la vida de los creyentes. Esta manifestación de Cristo al creyente es siempre en el Espíritu de Dios y es por medio de su palabra. No es por medio de otro medio. Cristo viene, Cristo es enviado siempre en el contexto de su Espíritu y de la predicación fiel del Evangelio de Jesucristo. Miren un poco más adelante en el versículo 23, Juan 14, 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Ven? En el Espíritu, tanto el Padre como el Hijo vendrán a aquel que ama al Señor, y harán su morada con o juntamente con él. Esta presencia de Cristo, por medio de su Espíritu, cuando es enviado a aquel que cree, es una presencia real. Es una presencia real. Se puede sentir la acción del Espíritu de Cristo en la persona. Verdaderamente el Espíritu convencerá a esa persona de pecado, guiará a un arrepentimiento cotidiano, dará seguridad de salvación, comunicará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, amonestará, consolará. Todo esto en relación con la palabra y con el Evangelio de Jesucristo. Es una obra notoria, es una obra visible, es una obra audible del Espíritu del Hijo en aquel que cree. Fíjense qué interesante esa frase que dice: y haremos morada con Él. Esta palabra con es muy interesante y a la vez muy importante. Esta palabra con es la misma palabra que usa Juan en el capítulo 1, versículo 1, para describir esa relación que tiene Dios con el Verbo. Yo te lo voy a leer y seguramente te va a sonar porque lo habrás leído muchas veces. Dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es la misma palabra que estaba usando Juan más adelante, cuando dice que haremos morada con Él. El significado de esta palabra con, más directo, es cara a cara. Cara a cara. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba cara a cara con Dios. Es lo que está queriendo decir. El significado es que el Verbo, o sea, Jesucristo, existía en la comunión más estrecha posible con el Padre y que ambos hallaban supremo deleite en esa comunión. Eso es lo que dice que el Verbo estaba con o cara a cara con el Padre. La misma palabra que el Espíritu utiliza para describir la comunión entre Dios y su Hijo Jesucristo es la misma palabra que utiliza Cristo para describir la relación que éste tendrían con los que vendrían a hacer morada con ellos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Estaremos cara a cara en una íntima relación con él, es lo que quiere decir aquí. La cláusula indica una relación muy estrecha y muy íntima con el Hijo. El Padre y el Hijo y el Espíritu, y por medio de él, están siempre juntos cara a cara, en plena comunión con aquellos que aman a su Señor y aquellos que reciben sus consolaciones, aquellos que son alentados y aquellos a los cuales Dios le da su ayuda para que continúen en este camino. Miren de qué forma Dios envía a Jesucristo. Miren de qué forma. Es lo que tenía Pedro en mente. Sean borrados vuestros pecados y Dios envíe a su Hijo Jesucristo a vuestros corazones para hacer esta obra, para tener esta comunión, para tener esta plenitud. Y era lo que Pedro estaba haciendo con esos judíos. Pedro les dice: ese es vuestra esperanza. Ese es a quien ustedes hicieron eso. Él es vuestra esperanza. Él es su salvación. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. En esa forma, Cristo ha prometido manifestarse a los discípulos, pero no al mundo.
De esa manera es la promesa de Dios, su manifestación íntima con sus hijos, con aquellos que lo conocen a Él, pero no con el mundo. No con el mundo. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Fue la pregunta de Judas. No Judas el traidor. En el versículo 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús estaba hablando claramente acerca de una manifestación en el Espíritu, y por consiguiente la índole de esta relación iba a ser espiritual. Iba a ser espiritual y era una manifestación en el corazón, pura y exclusivamente solo a aquellos que conocían a Cristo por medio del arrepentimiento y de la conversión. Aunque el Señor Jesucristo fue glorificado y fue llevado al cielo y está a la diestra de Dios el Padre, Él está entre nosotros. Aunque Él ascendió físicamente, la Escritura da testimonio, pero Él está entre nosotros. Él sigue obrando maravillas entre nosotros, como Él lo había prometido. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El Señor Jesucristo viene de varias maneras. Él viene de varias formas. Dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino cuando Él se encarnó. Cuando Él vino a este mundo, Dios hecho carne. Hemos visto también cómo Jesucristo es enviado a nuestros corazones, según el contexto que está hablando aquí Pedro. Y también el Señor Jesucristo viene en su segunda venida. Hay varias venidas del Señor Jesucristo. Y yo meditaba en eso, ¿no? Si cada vez que Jesucristo es enviado por el Padre al corazón de uno que cree, ¿cuántas no son las veces que Jesucristo viene al corazón de uno y de otro y de otro y de otro? Y de miles y de millones de creyentes. Dios lo envió a un mundo de pecado y de miseria, en el que a favor nuestro y en nuestro lugar Él había de sufrir innumerables afrentas por nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Cuando Él fue enviado, nosotros lo clavamos en una cruz. Hicimos esto con aquel que vino a morar con nosotros, con aquel que vino a hacer morada entre nosotros. Con todo, en lugar de Él desecharnos para siempre de su presencia amorosa, el Padre entonces envió el Espíritu de su Hijo para que este Espíritu y también el del Padre y el del Hijo se acercara a nosotros, morando no solamente con nosotros, sino en nosotros mismos, en nuestros corazones, y transformando nuestros corazones de ser odiosos a ser a partir de ese momento amantes, de ser rebeldes ante la voz de Dios, ante la voz de Cristo, a ser ahora obedientes, de ser incrédulos a partir de ese momento a ser creyentes en Dios, de desesperados a estar llenos de adoración y de alabanza al Dios vivo y verdadero. El Espíritu ahora habla paz y seguridad en los corazones de aquellos que han recibido a Jesucristo. Da testimonio con nuestro espíritu de que nosotros somos nada más y nada menos que hijos de Dios. Hijos de Dios. Sus hijos adoptivos y herederos de Dios. Cristo vino a su pueblo, pero este lo rechazó y lo mató. Ahora Él viene, y todo quien le escuche a través de la predicación de la palabra de Dios y en respuesta al arrepentimiento y a la conversión del hombre y su vuelta a Dios, dice que Dios promete enviar a su Hijo. Dios promete enviar a su Hijo al corazón de aquel. Y al final de los tiempos, Dios enviará de nuevo a Cristo a la tierra. Lo enviará nuevamente. Pero ¿cuál es el contexto en el cual Pedro habla aquí? Él se dirige a los judíos, quienes, aunque no aceptaron al Cristo anunciado por Dios cuando Él vivió entre ellos, ahora reciben la oportunidad de reconocerle como su Mesías. En su gracia y su amor, Dios les da una nueva oportunidad para que ellos puedan conocer realmente
a aquel que dicen que esperaban, al Mesías. Si lo rechazan esta segunda vez, ellos no podrán arrepentirse cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez. Ya no habrá oportunidad. Y quienes le rechacen a este Jesús, quien se nos ha sido enviado para salvación a través del arrepentimiento y la conversión, ese será echado para siempre. Será echado para siempre todo aquel que rechace al que Dios envió. Y no habrá esperanza para él, no habrá salvación para él, no habrá salvador para él. Quien no lo reciba ahora, según es presentado a través del Evangelio, ese no podrá recibir ya nunca más la salvación. Nos sigue diciendo en el versículo 21 de Hechos capítulo 3. Si tienes tu Biblia por ahí, sigamos leyendo el texto que nos concierne. Dice el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario que permanezca Cristo en el cielo. Es lo que está manifestando aquí Pedro. En su sermón sobre el fin de los tiempos, Jesús había dicho a sus discípulos que nadie sino el Padre conoce el tiempo exacto de su venida. Allí en Mateo capítulo 24, versículo 36 lo vemos. Por tanto, Dios el Padre determina cuándo Jesús volverá a restaurar de una vez por todas las cosas. Mientras tanto que en el Evangelio de Cristo es predicado en la tierra, Jesús permanece en el cielo desde donde dirige el desarrollo de su iglesia y su reino. Él no volverá sino que hasta que este Evangelio del reino haya sido predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? ¿Qué quiere decir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas? Pedro les anunciaba esta restauración ahora con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque antes ellos veían esto como la restauración en términos de la nación de Israel. En términos de ser librados de la opresión de los romanos, en una restauración que era física y que ellos anhelaban que fuese inmediato. Recuerden la pregunta de ellos antes de que Cristo ascendiera. Lo hemos visto allí en Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren la falta de comprensión que tenían ellos en ese momento. Pero aquí lo vemos a Pedro ya con un entendimiento nuevo, con la mente de Cristo. Vemos que ellos aprendieron, ahora ellos están mirando las cosas como realmente son. En el contexto del pasaje se dirige al pueblo judío que mira hacia adelante, hacia el tiempo de la restauración de todas las cosas, tal y como los profetas lo habían anunciado por medio del Señor. Los tiempos de descanso, esos tiempos de refrigerio que está mencionando Pedro allí para ellos, que viene como el resultado del arrepentimiento y la fe y la conversión, simplemente son una señal, simplemente es un indicio y presagios del tiempo de la completa restauración. A esa restauración que está hablando Pedro. Aunque los tiempos de refrigerio son periódicos en nuestras vidas, y subjetivos, el tiempo de la restauración de todas las cosas es ya permanente y es objetivo. Según Pablo, la restauración será completa cuando todas las cosas queden sujetas a Cristo Jesús y cuando Él entregue el reino a su Padre. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. A ese tiempo a que se refiere Pedro aquí. ¿Y de dónde saca Pedro estas cosas? ¿De dónde saca Pedro esto? ¿De dónde saca Pedro esta información? Pedro da veracidad de su declaración recurriendo nuevamente a las profecías del Antiguo Testamento. Dice de que habló Dios por boca de ¿quién? De sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y lo vimos hace unos versículos atrás, en el versículo 18, donde dice que Dios cumplió así las cosas que antes había anunciado por boca de todos sus profetas.
¿Se acuerdan cuando él estaba presentando a Cristo como su tema, como el tema de la predicación? Dios hizo promesas a través de sus voceros. Dios hizo promesa a través de sus profetas y las ha cumplido cada una de ellas sin faltar ni una sola. ¿Y qué dijeron los profetas? ¿Qué es lo que dijeron los profetas según el contexto de Pedro? Y aquí pasamos a otra parte de esta conclusión, de la conclusión de Pedro. Vamos a leer el versículo 22 al 24. Primero Pedro aquí les exhorta al arrepentimiento y a la conversión. Luego Pedro lo que hace es darle a ellos promesas. Les da o se les ofrece por medio del arrepentimiento el perdón de sus pecados. Les ofrece el refrigerio y les ofrece el enviar a su Hijo a sus corazones. Y ahora aquí Pedro tiene otra connotación y miremos que no es tan positiva esta connotación. Esta segunda exhortación dentro de la conclusión de Pedro. Nosotros habíamos hecho la pregunta, ¿qué es lo que dijeron los profetas por boca de Dios? Y el versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis a todas las cosas que os hable. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro cita un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento. Yo no sé si tú tienes tu referencia seguramente ahí al lado de este versículo. Él hace un resumen de las palabras dichas por Moisés, que están registradas allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 20. Y dice así, profeta de en medio de ti, palabras de Moisés, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, ahora es Dios quien habla, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Cristo es un profeta como Moisés. Por eso Moisés dice, levantará un profeta como tú. O Moisés dijo, un profeta como yo. ¿A qué se refiere esto? Habla acerca de un profeta que habla las palabras que Dios le había mandado para que hable. Un hombre que trataba y hablaba cara a cara con Dios. En eso tenía esa similitud. Y llama al pueblo judío a que escuche obedientemente todo lo que él tiene que decirles, lo que Dios quería decirles por medio de él a ellos. Luego responde, o luego después de decir estas cosas, viene la amenaza. Viene la amenaza. Versículo 19, allí en Deuteronomio capítulo 18 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. La conclusión es que todo aquel que rehúse oír a Jesús será cortado o será desarraigado del pueblo. Esto es precisamente lo que dice Pedro. Pedro les está diciendo, él es el profeta. Este es aquel profeta de quien hablaba Moisés. Él es el profeta. Como les declaró también Esteban a los fariseos citando este pasaje de Deuteronomio 18 en Hechos capítulo 7 versículo 37. ¿Se acuerdan? Cuando él está en el concilio exponiendo allí unos largos testimonios delante de estos fariseos. Él dijo, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Recuerdan lo que se escuchó en aquella nube? Cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban allí, en aquel monte, en la transfiguración del Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 17, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios,
habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios nos habló por el Hijo. ¿A quién tenemos que oír? Al Hijo. A Él oíd. Dice en Hebreos 2, 1, 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, los apóstoles. Y finalmente dice en Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Cristo es el profeta anunciado, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será desarraigada. Desarraigada es una palabra que habla de descuartizar, de que tú coges una prenda y la descuartizas enteramente. Por más que se aferre, él será desarraigado, será cortado del pueblo. Aquel que no oiga la voz del profeta. Esta es la manera en la que hay que recibir a Cristo. Esta es la manera que hay que recibir a Cristo. Nosotros hemos entendido que Él es sacerdote, Él es profeta y Él es rey. Nosotros debemos recibir a Cristo como rey, como aquel que es nuestro Señor, al cual nosotros le debemos toda nuestra obediencia por cuanto Él es rey, por cuanto Él es Señor. Y nosotros le debemos nuestra obediencia. Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes, y nosotros no podemos tener dos señores. No podemos tener dos reyes. Se recibe a Cristo para salvación como nuestra máxima autoridad. Debemos recibir a Cristo como Él es anunciado, como nuestro Rey. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. En todas las cosas. Obediencia al Rey. Obediencia a aquel quien el Padre envió. Se recibe a Cristo como Rey, pero también se recibe a Cristo como sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Dice, el sumo sacerdote era el mediador entre el Dios santo y su pueblo pecador. Como mediador, el sumo sacerdote entra en el lugar santo y ofrecía un sacrificio a Dios en nombre del pueblo una vez al año en el día de la expiación. Él rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Levítico 16. Esto lo hizo año tras año. Cristo, como nuestro mediador y sumo sacerdote, no solo ofrece el sacrificio una vez y para siempre, sino que Él es el sacrificio. Al igual que el sumo sacerdote de la antigüedad, Cristo entró en el lugar santísimo, pero a diferencia del sumo sacerdote, entró para ofrecerse a sí mismo. Tenía que entrar por una sola vez, porque Él roció con su sangre sobre el propiciatorio, como el escritor de Hebreos nos recuerda. Nosotros no podemos tener más de un mediador. Dios no envió a más de un mediador. Dios no envió a más de un sacerdote, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es su nombre. Un solo mediador. Y qué interesante que antes de hablar de mediador dice que hay un solo Dios. Porque si hay muchos mediadores es porque hay muchos dioses. Y Él tiene que aclarar primeramente, hay un solo Dios. Y como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. No es ni María, no es ni Mahoma, no es ni Buda, no es ni Confucio, no es ningún santo. Solo Jesús intercede ante Dios como sacerdote ante Él, porque solo Él ofreció sacrificio por el pecado que a Dios le agradó. A Dios le agradó el sacrificio de su Hijo y de nadie más.
Y no es Cristo y. No es Cristo y otro. No, es solo Cristo y solo Cristo es y debe ser nuestro mediador. Y nos dice Pedro que Cristo es el profeta anunciado. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dice, como profeta, Jesús pronunció el fin de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, el profeta fue el portavoz de Dios al pueblo. De hecho, el profeta a menudo precedía sus palabras diciendo, así dice el Señor. Como portavoz de Dios, el profeta pronunció las palabras de acusación formal contra el pueblo por sus pecados y los llamó al arrepentimiento. El profeta pronuncia el perdón de Dios también, Isaías capítulo 40. Jesús, como el profeta final y suficiente, ha hecho todo por nosotros. Él vino no solo proclamando la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Él vino al mundo a causa del pecado, proclamó nuestra necesidad de arrepentimiento y el que pongamos nuestra fe en Él. Y proclamó nuestro perdón de pecados. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os dijere. Él es nuestro profeta. Él vino a revelarnos la voluntad de Dios. Él es. Y por último, los versículos 25 y 26 de Hechos 3, donde es otra forma de decirles. Es lo que está hablando aquí ahora Pedro. Vosotros sois los hijos de los profetas. Es para ustedes. Esto es para ustedes. Estos que ustedes oyeron, es para ustedes. Antes estaba Pedro usando vosotros para darle a ellos la culpa, pero ahora él dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una apelación tratando de explicarles y aclararles de otra forma cómo la salvación de Cristo es para ellos. Es para ellos. Ellos son los herederos. Ellos eran los herederos de estas cosas que los profetas ya habían anunciado antes. Ellos son los herederos del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ellos son los herederos, es decir, hacia ellos van dirigidas esas bendiciones de Dios. Es para ellos. Ellos son los primeros destinatarios. Dice allí, a vosotros primeramente. A vosotros primeramente, les dice Pedro. Esto es para ustedes. Podrían decir ellos, para nosotros, pero si nosotros hemos pecado grandemente contra Dios, pero si nosotros rechazamos al Mesías, rechazamos al profeta, rechazamos al santo, rechazamos al justo, aquel que es el dador de la vida, es cierto, pero esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Como podemos ver, como Pedro a lo largo de toda su predicación, la intención de corazón que tenía Pedro de llevarle a ellos a que reciban esto, a que reciban esta bendición, a que entiendan que esto es para ellos, para que ellos lo reciban. La bendición que Dios ya había prometido por medio de los profetas. Cristo había venido a los suyos primeramente, a los suyos, a los descendientes de Abraham. Cristo iba a levantar un profeta entre vuestros hermanos, entre el pueblo de Israel. Pero que ellos sean herederos de Abraham, por ser descendientes de Abraham, no significa que ya estaba todo hecho. No significa que ya estaba todo hecho solamente por ser descendiente en la carne de Abraham. Ellos tenían que arrepentirse, tenían que convertirse de sus pecados. Ellos tenían que recibir a ese Cristo al cual Dios estaba dispuesto a enviarles. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Las bendiciones de Dios, ellos la iban a recibir sola y exclusivamente por la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Pablo lo deja claro al escribirles a los Gálatas en capítulo 3, versículo 16. Él dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo. Cristo es la simiente de Abraham, donde todas las familias de la tierra serían benditas. No por ser descendiente carnal, no por ser judío, sino en la simiente de Abraham. Así que arrepentíos y convertíos, les dice Pedro, a vosotros primeramente. Y es lo que estaba pasando cuando Jesucristo les dijo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de las casas de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Para vosotros, primeramente. ¿Y a quién se le está predicando primero en estos primeros capítulos de Hechos? A los judíos. Y ya después, más adelante, se predicaría a los gentiles. A vosotros primeramente, para que os bendijese. ¿Cuál es la bendición que Jesús concede? Para que por medio de esa simiente fuesen bendecidos. ¿Cuál es la bendición que Jesús concede? Que esa bendición concede. Pedro dice, se le envió para bendecirles al convertirse cada uno de sus maldades. ¿Te parece poco? La bendición entonces es el arrepentimiento y la salvación. La bendición que está refiriéndose aquí Pedro hablando de esa simiente es el arrepentimiento que Dios concede. Es la salvación, es el ser convertidos de sus maldades. Esta es la repetición del mandamiento de Pedro pronunciado ya antes en el versículo 19. Es decir, Cristo es clave en el proceso de convertirse del mal. Cristo es la clave. Pedro les está diciendo a los judíos que Cristo es el que hace volverse a uno de sus maldades. Él es el Salvador de su pueblo. Habla de la obra de gracia que el Señor Jesucristo hace en el corazón del hombre para que ellos puedan convertirse de sus maldades. Dios envió a Jesucristo para que todos nosotros, aquellos que hemos creído en Él, nos podamos convertirnos de nuestras maldades, haciendo una obra en nuestros corazones, obrando directamente en nuestro interior, para convertirnos de nuestras rebeliones y maldades contra Dios. Pedro presenta aquí el convertirse de la maldad como una obra del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Pero también lo hace como una tarea para nosotros. También lo hace como una tarea para nosotros. Tenemos que buscarla. Arrepentíos y convertíos, les dijo Pedro. Miren qué interesante esta frase. Porque aquello que Dios nos da por gracia, nosotros tenemos que buscarlo con todo nuestro esfuerzo. Es por gracia, es un regalo inmerecido, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo con todo nuestro esfuerzo. No esperar a ver si viene, porque la gracia no es comodidad por parte nuestra, sino que significa que somos indignos de recibir eso. Eso es lo que significa. Somos indignos de que Dios nos dé eso. Lo que Dios nos da por gracia, nosotros lo debemos buscar con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Así que arrepentíos y creed y convertíos. Podemos ponerle fin a este capítulo 3 del libro de los Hechos, pero vamos a orientarnos un poco a lo que va a pasar a partir de ahora, para que podamos tener una especie de incentivo para continuar escuchando acerca de este libro. Hemos visto estos 3 primeros capítulos de Hechos, y el tiempo en el que se narran estos capítulos ha sido como la luna de miel de la iglesia. La iglesia estaba en tiempos de prosperidad, en tiempos de tranquilidad, en tiempos de una luna de miel. Hasta ahora en el capítulo 1 nosotros vimos cómo ellos se reunieron en grupos de discípulos con el Señor Jesucristo después de su resurrección y la glorificación. Ellos estuvieron congregados, unas 120 personas en aquel aposento alto, esperando que el Señor enviara la promesa del Espíritu. En el capítulo 2 descendió el Espíritu Santo sobre ellos y se inauguró así la iglesia del nuevo pacto. Después de esto nosotros miramos de qué manera ellos vivían, de qué forma ellos estaban entre ellos. Ellos estaban juntos,
Estaban con gozo, con alegría en sus corazones, tenían comunión, una comunión espiritual y tenían en común todas las cosas. Sus corazones estaban realmente llenos de gozo en el Espíritu, llenos de vida en el tiempo en el que ellos estaban unos con los otros. Pero ellos tenían una misión por delante. El Señor Jesucristo les había dicho que ellos serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Pero ¿cómo se iba a realizar eso? ¿Cómo se iba a realizar esa obra, esa encomienda de Cristo para ellos? ¿Cómo los discípulos y los apóstoles se iban a proyectar a lograr aquello que Cristo les dejó? Porque estos tiempos tranquilos del que se nos habla en el capítulo 2 y en el capítulo 3, como esa luna de miel, iban a pasar, iban a llegar a su fin. Estos tiempos de sosiego y reposo donde ellos podían estar, ya viviendo abiertamente incluso su fe, predicando incluso la palabra y aún viendo, miren lo que dice en el capítulo 2, 43, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¡Qué maravillas! Veían las obras de Dios. Ellos predicaban el Evangelio abiertamente y Dios estaba obrando entre ellos. Ellos podían estar predicando y haciendo el bien según el cambio de corazón que Dios, el Espíritu de Dios, había hecho en ellos. Pero esos tiempos de tranquilidad, esos tiempos de sosiego, iban a pasar. Iban a pasar. A partir del capítulo 4 comienza la persecución, comienza la opresión en la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia tenía que madurar. La iglesia tenía que madurar, había que extenderse, había que llegar a otras partes, había que llegar a otras personas. Había que también profundizar más en la verdad de Dios. Había que madurar y para eso era necesaria la oposición. La oposición, para eso era necesaria el que fuesen perseguidos. De manera que para alcanzar la meta final, ellos deberían de esparcirse. Deberían de esparcirse, no deberían quedarse en Jerusalén donde ellos estaban allí, tan cómodos, tan alegres y tan disfrutando de ese tiempo que Dios les concedió en esa luna de miel. Ellos debían esparcirse y para esparcirse debían ser dispersados y para ser dispersados ellos tenían que ser perseguidos. Tenían que ser perseguidos. Aflicciones desde dentro eran las que iban a comenzar a surgir, aflicciones desde fuera, para que así la iglesia madurase, profundizase en la verdad y en el conocimiento de Dios, para que la iglesia pudiera llevar este evangelio hasta los confines de la tierra como Cristo se los encomendó. Y esto es lo que nosotros comenzaremos a mirar en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7. Vemos allí en el 5 y 6 problemas internos, como las viudas se estaban quejando. Vemos allí en el capítulo 5, Ananías y Zafira, ese problema que tuvieron pecando contra el Espíritu Santo. Vemos los problemas de fuera, cuando vemos a Esteban en el versículo 7, o mismo en el inicio del capítulo 4, como ellos fueron llevados ante el concilio para que sean reprendidos y amenazados por ellos por causa precisamente de la predicación que hemos nosotros analizado en estos días. Problemas internos, problemas externos y desde ahí hasta el día de hoy. Y desde el día de hoy hasta que Cristo vuelva. Así será, así va a ser. La iglesia comenzaría a vivir etapas fuertes, etapas difíciles, pero eran etapas necesarias para que se cumplieran los planes de Dios por medio de nosotros. Así que si Dios quiere y nos ayuda y nos da de su gracia, seguiremos entonces a partir del próximo estudio, estar considerando a partir del capítulo 4 todas estas cuestiones que estoy seguro que será de gran bendición para todos nosotros. Vamos a orar al Señor.